Pues sin más dilación, saludamos en primer lugar ya a Aurora Gómez, que es un placer hoy tenerla aquí con todos nosotros. Aurora, muy buenos días. Hola, buenas a todos. La presentamos un poquito más, ya lo hemos hecho un poco al principio, pero aparte de psicóloga, ¿no? Y te dedicas también pues a otros temas, lógicamente es la fundadora de Tu Nube Seca a Mi Río, que es una plataforma surgida en 2023 precisamente y de las pocas también en todo el Estado español, que se dedica básicamente pues esto, a difundir cuáles son los perjuicios y posibles alternativas de los centros de datos, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo surge todo esto hace 3 años. Bueno, vamos a cumplir justo 3 años. Nosotros participamos en un programa que se llama Post Apocalipsis Now en Radio Vallecas y allí Ana Valdivia entrevistó a Sebastián Leuede, que él es un investigador que trataba el tema de las comunidades que se levantaban en Chile. Y lo encontramos fascinante, pero a la vez terrorífico, la idea de que un centro de datos de Google, de Microsoft o de Meta viniera a tu territorio, te expropiara tu terreno y tu alcalde dijera que sí, tú no pudieras hacer nada, ¿no? Pero esta gente se levantó e hicieron una lucha impresionante. A mí la verdad es que me pareció inspiradora. Aún así me sentí como interpelada de, madre mía, ¿qué pasaría si hicieran esto en España, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que esto pasa en el sur global y como que lo miras con distancia. Pero evidentemente creo que no pasaron ni 2 semanas cuando ya vimos que en realidad estaba pasando en España. En concreto estaba pasando en Meta, en Talavera de la Reina, que yo soy mancheca, aunque no soy de Talavera. Y dijimos, bueno, pues nos vamos a levantar y explicárselo, explicar que ya hay gente que se ha levantado, que hay gente que entiende los impactos y demás, y seguro que todo el mundo lo entiende muy rápido. Bueno, pues aquí llevamos ya 3 años. Por suerte, cada vez sí que hay más concienciación y hay más resistencias en todo el territorio español y estamos conectadas con todas las resistencias de todo el planeta. Contamos un poco todo imposible, ¿eh? Porque tendríamos que hacer aquí una conferencia de todo un día o 2 días, pero al menos intentaremos resumir algunos puntos, cómo funcionan estos centros exactamente o qué tenemos, ¿no? Pero ya que ejemplificas, y en este centro de Talavera 2024, la Junta de Castilla-La Mancha lo aprueba, digamos, como el proyecto singular de interés de este proyecto y que en principio estaba ya remodelando el terreno para empezarse a construir. No sé cómo está en estos momentos, porque estamos hablando de 5 hectáreas y un proyecto muy, muy magno, ¿no? Todavía no lo han construido. Básicamente el gobierno ya ha puesto todas las infraestructuras que van previas, porque lo peor de esto es que, claro, ellos consiguen el terreno muy barato porque se lo expropian a la gente la Junta de Comunidades, ¿no? Entonces, encima la gente no tiene la opción siquiera de lucharlo porque no pueden pagarse los abogados durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto todavía no está construido, pero nosotros lo que vimos es que mientras tanto, cada vez que parpadeábamos aparecía uno en Aragón. Ahora mismo hay más de 34 centros de datos en Aragón, de diferentes compañías, todos de hiperescala. En Cataluña también son un tamaño espectacular. Ayer me estaban comentando que también quizá en Almería. Yo decía, wow, pues no lo sé, no tengo constancia, porque lo peor es que hay una opacidad. Una vez que ya se han dado cuenta de que tienen mala prensa, por mucho que intenten con cierta prensa local lanzar bulos y promesas falsas de trabajo, ya la gente la ha empezado a entender y entonces ya no tienes que básicamente surfear por los boletines equivalente al BOE, pero los locales para saber cuándo los van a construir y dónde. Pero bueno, Cuando este centro de empezáis datos, vosotros, y ya que sí. comentas todo esto, ¿no? Bueno, si quieres sigue, pero básicamente es esto, os encontráis también con esta falta de datos, ¿no? De información y opacidad en el sentido cuando se pregunta o cuando se requiere información sobre esto. Mm. Es el elemento más clave e importante de toda esta industria, que es una falta de opacidad terrorífica, que lo señalan tanto los investigadores que lo trabajan, como los periodistas que intentan saber un poco más, la ciudadanía que ha tenido que llevarles a grandes juicios, incluso, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hubo que llevarle el equivalente al constitucional. E incluso Pero Arrojo, que es el relator especial de la ONU, también señala la falta de transparencia de estos centros de datos. Hasta el punto es una estrategia deliberada que omiten sus consumos y hace poco ha habido una filtración de Amazon que decía a sus empleados no habléis del agua. ¿Sabes? Como la película esta de Nadie habla de Bruno. No, no, nadie habla de Bruno. Pues nadie habla del agua en centros de datos, ¿no? No quieren que pase. Y lo mismo estaba pasando con Microsoft según una publicación del New York Times. Entonces estamos teniendo que, dándonos cuenta de que ellos no quieren decir cuánto gastan, porque si la gente lo sabe, se daría cuenta que es, bueno, es que es una industria que antes de 2019 ya gastaba más en CO2 que toda la industria de la aviación.
Antes de la aparición de la inteligencia artificial, es decir, antes de la explosión de los de hiperescala, los otros ya gastaban más que toda la industria de la aviación. Entonces, los nuevos, que es los de hiperescala, que son un tamaño mucho más grande, consumen más energía, consumen más agua para dar servicio a la inteligencia artificial, el equivalente a los bitcoins, a los streaming y los videojuegos online, esos todavía van a gastar muchísimo más. Básicamente Pues nos multiplican. detenemos a digerir estos datos porque son abrumadores, ¿no? Porque Mm, estamos hablando de la aviación, estamos hablando en este caso de consumo equivalente de CO2, que es lo que se dice normalmente o cómo se cuenta normalmente. Pueden ser emisiones de metano, CO2, otros gases de efecto invernadero. Bueno, es descomunal, ¿no? En España, digamos que la evolución ha sido quizás más reciente. Había centros de datos en Madrid, en Barcelona, comentabas ahora este boom en Aragón, Castilla-La Mancha, porque evidentemente es una zona muy, muy, muy amplia, ¿no? Pero alrededor del mundo, y cuando vosotros os enterasteis de esto, ya había bastante afectación en lo que son, pues, Estados Unidos, especialmente, ujú. ¿no? Y también zonas de Europa, que creo que hay bastantes colectivos en lucha en este sentido. Sí, los estaban especialmente en lo que se llama, bueno, en Estados Unidos, en la zona de Virginia, que es la mayor afectación, y luego lo que llaman FLAP, que es Frankfurt, Londres, París y Ámsterdam. El caso de Ámsterdam es de las comunidades donde hay más lucha. Bueno, lo digo y se me van a ofender los ingleses que acaban de tener una semana de lucha increíble ahora mismo contra los centros de datos y los franceses que ahora mismo están moviéndose en bicicleta en torno, creo que en torno a todos los centros de datos como forma de protesta. Creo que era hoy. No, básicamente la resistencia se ha lanzado además con una creatividad y una brillantez increíble en todo el mundo. Resistencias que no te esperarías, por ejemplo, agricultores muy conservadores en Holanda cuando ya han visto aparecer. Y una de las resistencias tiene que ver con nosotros, porque para que veas hasta qué punto están unidas, en Seawolde, cuando vieron que venía un centro de datos de Meta, lo bloquearon y dijeron que no tenía sentido. Empezaron a investigarlo, hicieron alegaciones y entonces el alcalde dijo que no, que adelante con el proyecto. Entonces dijeron, bueno, si el alcalde dice adelante con el proyecto, pues fuera el proyecto y el alcalde. Nos presentamos como partido político municipal y echaron al alcalde y bloquearon el proyecto, ¿no? Ese es el proyecto de Meta que nos aparece en Talavera la Reina. Por eso estamos conectadas ambas resistencias, ¿no? Entonces, básicamente, a día de hoy hay un montón de resistencias en todo el globo por la cantidad de centros de datos que hay. En la última resistencia que em, van a juntarse son en África, en Zambia, creo que en un par de meses, ¿no? Entonces, que era como, bueno, lo que nos faltaba, que íbamos preguntando, hay un montón de académicas trabajando sobre el tema, pero faltaban las resistencias de a pie, ¿no? Entonces, estamos muy contentas de ver toda esta brillantez de gente que además está unida a las otras luchas del crecimiento digital por un lado, de daño de la tecnología sobre la gente. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de IA Ciudadana, que es un colectivo de gente y tiene un nombre horrible, pero no es en plan que la IA puede ser buena, sino que la que ya está en la sociedad, por ejemplo, y están ejerciendo un montón de daño sobre la sociedad, por ejemplo, todos los algoritmos racistas y demás, bueno, vamos a desmontarlo, vamos a ver qué tienen que ver con ello, vamos a intentar hacer presión para legislarlos y regularlos. También estamos unidas con las luchas de derechos laborales, ¿no? Con la gente que está perdiendo el trabajo por la IA y no quiere que se vulneren sus derechos, o las artistas. Entonces, eso está viendo como, así como hay un crecimiento por parte del tecnocapitalismo avanzando de una manera brutal, también lo está viendo por parte de las resistencias. No nos libramos en nuestra zona tampoco, aquí en Cataluña, una empresa, por ejemplo, Adam, va a construir un centro de datos en Cerdanyola del Vallès, al Parc de l'Alba, que va a ocupar unos 7.500 metros cuadrados. Se espera que empiece a funcionar en 2027, para poner otro ejemplo concreto, ¿no? Aurora, pero la gente se preguntará, a ver, has hablado de inteligencia artificial, de datos, vale, ¿cómo funciona todo esto? Es decir, un centro de datos, ¿qué es? Al final es una gran superficie con muchos ordenadores, ¿no? Para Sí, procesar todos estos datos. a mí me gusta como lo dicen los franceses, que yo no voy a pronunciarlo en francés, pero ellos dicen que es una caja de cemento hormigonada y que se recalienta, ¿no? Entonces, ¿por qué se recalienta? Porque dentro hay muchos ordenadores como si fueran en estanterías y bueno, pues antes esos ordenadores, cuando se calentaban, hacían servicios más ligeros, por así decirlo, bueno, pues le echabas aire, que no te digo que no fuera muy contaminante en términos de energía, pero llegaban a enfriarse. El problema, y tenía un pasillo caliente, un pasillo frío, y bueno, se podía. El problema es que los de ahora
llegan a alcanzar tales velocidad, tal nivel de procesamiento que ahí ya se calientan demasiado, arderían. Entonces coge y se les echa agua para mejorar. ¿Qué pasa? Que entonces estos son los que se llaman de hiperescala. Los de hiperescala son más grandes, tienen una arquitectura distinta a nivel de cómo funcionan por dentro, que les permiten mayor procesamiento. Más grandes, más energía, más agua, más superficies y en menos manos. También consume muchísimo más materiales, con lo cual toda la cadena de suministro se va viendo afectada. Eso es un centro de datos de hiperescala. Entonces, por eso ahora son un problema, por eso ahora estamos hablando de ellos y antes no nos parecía tan problemático porque eran más pequeños. Había gente que podía tener no un centro de datos, un pequeño servidor en su casa para su empresa, ¿no? Entonces lo te controlaban un poco más. Yo trabajé en un periódico y me acuerdo el informático, no me acuerdo si era cada 1 de enero, llegaba y nos decía, os toca limpiar y nosotros, ¡guau! Entonces nos volvía a tocar limpiar todos nuestros archivos para que al hacer las copias no se quedaran por ahí infinitamente, limpiar la web de que fuera más ligera. Ya cuando subías una imagen decías, uy, me lo voy a pensar, porque es que el servidor no da para más. Entonces era bueno tener un poquito de control. Pero cuando tú tienes un centro de datos alejado, que no lo tienes en tus manos, estás tirando con pólvora del rey, no lo ves. Y la mayoría de gente piensa eso, que la nube, que es el nombre que se le pone a los centros de datos, es etérea, pero en realidad es brutalmente material, solamente que tú no estás viendo los efectos. Es para gente que se le considera que sus cuerpos no valen y sus territorios no valen, eso se llama zona de sacrificios, y Cerdañola del Vallés se ha marcado como zona de sacrificio. Y ahí, por suerte, la gente de Ecologistas en Acción está haciendo un trabajo increíble. Digamos, este trabajo que hacen otras organizaciones, evidentemente, también Ecologistas en Acción me consta en Aragón, en la zona de Zaragoza, de Teruel, donde se prevén también instalar todos estos nuevos centros de datos, ¿no? Al final, por esto, cuando hablamos de este aumento, porque al final este aumento se prevé como triplicar, como exponencial en los próximos 5 años, bueno, 4, porque estamos hablando de 2030, ¿a qué responde? ¿Responde a más necesidad de inteligencia artificial, juegos virtuales, streaming? ¿Qué es esto? Para mí es especulación. Es decir, han creado una Aparte, demanda. aparte de esto. No, no, es que para que nos hagamos la idea de la especulación, una vez estábamos en un evento y de estas cosas que pasan maravillosas que el ponente no sabía dónde estaba. O sea, el ponente no sabía que estaba entre gente crítica porque el lugar era un poquito especial. Ahí lo voy a decir, ¿no? Estamos en el Colegio Oficial de Arquitectos, que podría ser un lugar más proclive a la industria, pero no lo era. Era un sitio crítico. Entonces llega el ponente, se cae, entonces ponen al otro, al otro, al otro, entonces llega uno que no sabe de qué va el tema. Y era de una gran empresa asesora de estas cosas, de centro de datos. Y el hombre dijo que en Madrid había 17 veces más peticiones que para todo Virginia. Con lo cual, de peticiones de conexión de electricidad. Eso significa que es un movimiento especulativo, ¿no? Es decir, nosotros no teníamos necesidad de utilizar la inteligencia artificial hace 5 años. O sea, hace 5 años teníamos otras necesidades. Es más, hace 5 años con el COVID teníamos muy claras nuestras necesidades. Nuestros seres queridos ante todo, nuestra salud ante todo y lo comunitario por delante de lo individual. Y de repente esto ha cambiado completamente. Pensamos que es más importante que nosotros hagamos un meme de gatitos o tengamos una traducción online que la vida, el agua y el ecosistema de otra gente, ¿no? Entonces hemos tenido como que nos han metido mucha presión por parte de la industria que la inteligencia artificial es el camino, es inevitable. Y entonces se fomentan discursos como han llegado aquí para quedarse. Y tú dices, sí, pero si yo sin agua 3 días me muero, sin beber agua, ¿cómo que eso se ha llegado aquí para quedarse? Si hay regiones enteras que no tenemos agua. Entonces sí es verdad que hay servicios que estamos utilizando más y estamos utilizándolos mal. La inteligencia artificial, yo clarísimamente la desecharía completamente, la dejaría reservada para cierto tipo de investigaciones. No, tampoco es el ciencia washing que quiere todo el mundo de que todo se va a salvar con la inteligencia artificial. Para eso está la investigación y hay investigadores precarios a los que no se les paga. Luego tienes el streaming y los juegos multijugador online, tipo Fortnite, ¿no? Antes estábamos más acostumbrados a jugar en local y no pasaba nada. Y tú, bueno, pues jugabas, o al menos en tu LAN, en tu casa, con tu gente. Pero ahora la gente joven se ha acostumbrado a que todo es online. Y los videojuegos son online. Y yo ya no los tengo físicamente en casa, ¿no? Entonces yo también diría que nos reapropiemos de lo digital físico, de lo digital que vienes con tu caja de, "Ah, mira, este es mi juego físico y yo lo puedo regalar, compartir, dar, tener.
que de la otra manera, pues si un día cierra la tienda de videojuegos online, lo pierdes. Vamos al gasto, vamos también a las posibles soluciones, pero antes también tenemos que decir que esta industria, ¿no? Al final pertenece a cinco grandes empresas: Meta, Apple, Google, Amazon, Microsoft en su gran mayoría. Después Ujú. hay evidentemente otras, y que al final sigue un poco el modelo de otras cosas de las que hablamos aquí, como son, por ejemplo, pues la industria cárnica, las grandes industrias, la industria del biometano, que ahora está viviendo un gran boom también en España, los grandes parques solares, fotovoltaicos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, digamos que la manera de llegar al territorio es un poco la misma. Territorios despoblados, intentar pues que no haya oposición y prometer también muchos sitios de trabajo, que al final en esto tampoco acaba siendo así, de esta No, manera. no, además me ha entrado la risa cuando lo has dicho, porque en el caso de Aragón es que se da que todas esas, en el caso de las oligarquías locales de los macroproyectos están unidas. O sea, cuando has dicho eh, las eólicas y las de los cerdos están unidas y hay uno de los centros de datos pertenece al Heraldo Aragón, la de Forestalia, que ahora mismo está siendo investigada por corrupción, y el de El Rey de los Cerdos de Aragón. ¿No? O sea, hasta que veamos hasta qué punto todos los macroproyectos depredadores están unidos en manos de las oligarquías locales e internacionales, ¿no? Mm, es una sensación constante de que cada vez, o sea, a mí la expresión de tecnofeudalismo de Varoufakis creo que nos impactó y todo el mundo lo dijimos, wow, se está concentrando el poder en menos manos. Bueno, luego hay gente como Judith Membimbres que dijo, hey, cuidado, que ese es un punto de vista muy europeo y a lo mejor blanquito, dijimos, vale, es verdad. Entonces vamos a hablar de colonialismo, ¿no? Que yo creo que explica mucho mejor el proceso. Entonces son procesos de tecnocapitalismo y tecnocolonialismo donde se considera que una zona es imperio y la otra zona es colonia y donde nos pueden poner cuál zona de sacrificio todos los macroproyectos que quieren en función de... Para esto, además, el problema de las renovables es la mayoría de todo el consumo que se hace, el 70% son combustibles fósiles, ¿vale? Para los centros de datos. O sea, más del 70%. Entonces tenemos este problema porque se están impulsando carbón donde ya estaba parado, nucleares donde ya estaba parado y gas donde no había, ¿vale? Pero es que además los proyectos renovables que vienen, los que te dices, bueno, qué bien, ¿no? Que España tiene un montón de renovables y con eso, dentro de lo que cabe, no me creo lo de la revolución verde, pero al menos podemos cubrir a algo de descarbonización. No, resulta que todos los proyectos verdes van a ir directamente de energía verde solo para los centros de datos, porque la cantidad de energía que demandan es espectacular. Cuando quizá lo que tenemos que plantearlos es al revés. No, vamos a decrecer el consumo energético, vamos a ser resilientes energéticamente, teniendo menos dependencia, y ahora ya empezamos a pensar cuántas renovables, cómo, dónde y por qué, ¿no? Vamos a empezar a pensar en comunidades energéticas, en, en solar en nuestros tejados. Bueno, en la ciudad no llegamos, porque la ciudad a lo mejor es un bloque de 17 edificios en un barrio pobre y es imposible en el tejado de un bloque de 17 edificios, tal que así, ¿no? Poner solar y que dé para todos, pero a lo mejor se puede poner en el colegio de al lado, que tiene una superficie mayor, ¿no? O sea, tenemos que empezar a pensar que sí tiene que haber renovable, pero no puede ser en manos privadas, no en procesos especulativos. Y a mí creo que el ejemplo de Forestalia, donde la gente de Paisajes de Teruel, Ecologistas en Acción y toda la gente que lo ha luchado, es el mayor ejemplo de que ellos decían algo no va bien y se ha demostrado que efectivamente algo no iba bien en Forestalia. Tema eléctrico. Hay un informe precisamente de la patronal eléctrica europea, Power Barometer 2025, publicado por Euroelectric, como digo, la patronal, y calcula que en 2024 los centros de datos en Europa ya gastan un 3% de toda la energía, la electricidad generada en la Unión Europea, y prevén que en 2030 este gasto sea el mismo en un año que pueda gastar España en Mm. electricidad, esto en gasto eléctrico directamente de los centros de datos, ¿no?
hay también tema de materiales. Os remito aquí a la entrevista que le hicimos nosotros mismos a Alicia Valero, por ejemplo, en materiales que, por ejemplo, pues gastan estos procesadores, ordenadores, como puede ser pues, el cobre, el silicio, las tierras raras, que tanto se habla, todos estos materiales, ¿no? Que aquí también conllevan pues, temas de derechos humanos y muchas otras cosas. Pero gasto de agua, y decías también estas cifras al principio, el tema de CO2, pero el gasto de agua es fundamental, ¿no? Quizás es la causa más grande o la afección más grande al medio ambiente de estos centros, que recordemos, estamos hablando de hiperescala, por lo tanto, centros magnos, grandes, ¿no? Básicamente llegan a ser consumos similares al de una ciudad. O sea, son consumos tan gigantescos los de agua que tienen que llegan a ser consumos similares al de una ciudad. Eso el centro de datos, pero si pensamos en toda la cadena de suministros, como dice bien la investigadora Ana Valdivia, tenemos gasto de agua cuando se produce la extracción de los minerales, la fabricación de chips, la fabricación de dispositivos, la fabricación de cables, centros de datos, satélites e incluso cuando se tira la basura electrónica, ¿no? Entonces, el problema es gigantesco en cuanto a gasto de agua. Además, en las zonas en las que se implantan dejan a la gente cercana sin agua para beber, como es en el caso de Estados Unidos, que hay muchos sitios que tienen centros de datos al lado y ya no tienen agua para beber, pero tienen que pagar las infraestructuras de depuración. O la gente de Querétaro que ya no tienen agua para beber ni para sus cultivos, ¿no? Eso es una constante en cuanto aparecen porque no aparece uno. Aparecen en hub, o sea, aparecen 20. Además están interconectados y además crecen, ¿no? Nosotros lo contábamos. Me acuerdo que la primera vez que lo conté, la gente pensó que yo estaba exagerando y luego a la semana se vio en Aragón, ¿no? O sea, cómo se multiplicaban así de una manera brutalmente exponencial. Y, y además depredan en lo que decimos, depredan porque necesitan más energía, depredan porque necesitan más infraestructuras. Precisamente hay una investigación de Torrubia, Valero y Valero y demás, donde explica la cantidad de territorio, energía o agua que se necesitaría en Aragón solamente para los centros de datos. Y es espectacular. Solamente en terreno, creo que ya en el 40% de Aragón debería estar cubierta de proyectos energéticos tipo renovables y solar para llegar a cubrir los centros de datos. Entonces, no es viable para nada. El agua para nosotros no solamente es un tema preocupante, sino que es que además toda la franja sur de Europa, España, Portugal, Italia y demás, nos encontramos, como bien sabéis, en Cataluña, en una situación hídrica terrorífica. Entonces es nuestra mayor preocupación. Hemos hecho una investigación a nivel europeo con 5 países para ver cuáles son las preocupaciones respecto a los centros de datos. Y la gente en España decía agua. Nos preocupa muchísimo el tema de agua y centro de datos. Hay otra gente la que dice, bueno, a nosotros nos preocupa otras cosas. Por ejemplo, Irlanda, el 30% de la red de Irlanda son el consumo energético de los centros de datos. 30%. Y ya lo que sobra para el resto de industrias. O sea, es una industria muy acaparadora, muy depredadora, porque ahora mismo la que más poder acumula poder de tal manera que iba a decir, en la investidura de la dictadura de Trump, era un lapsus, pero creo que era un lapsus muy correcto. em, Quienes estaban ahí apoyándole en la foto eran las 5 grandes empresas de todas estas Big Techs. Entonces le están dando su apoyo diciéndole, nosotros somos quienes apoyamos la tecnooligarquía, somos quien apoya a esta dictadura que hay ahora mismo en Estados Unidos. Y la gente dijo, bien, perfecto. No les pareció nada extraño. Cuando vieron sus derechos recortados por todos los lados, empezaron a decir, wow, ¿qué implica esto? ¿No? Porque es un nivel de control social absolutamente espectacular. Sin ir más lejos, Peter Thiel, el de Palantir, dijo que gracias al control de la tecnología, ahora las personas con más estudios y las mujeres no iban a tener tanta voz en el voto frente a los hombres jóvenes de clase obrera. ¿Qué está diciendo? Que la gente que vota a izquierdas ya no va a votar porque ellos controlan la tecnología. Ahora va a votar ultraderecha. Y esos hombres jóvenes van a votar ultraderecha porque ellos se lo van a decir, que es lo que está pasando en la manosfera, ¿no? Eh, entonces, cuando estamos hablando de centros de datos, no solamente estamos hablando de una infraestructura, sino estamos hablando del control absoluto del mundo digital en el que vivimos. Por eso, recuperarlo no solamente es una cuestión de medio ambiente, sino también una cuestión de democracia.
Vemos que todo está relacionado y en Estados Unidos se calcula ahora que hay unos 5.000 centros de datos que quizás Ujú. también se tripliquen y como has dicho, ¿no? Por estas empresas al final lo controlan y seguramente pues va a aumentar también exponencialmente. Respecto al agua, porque la gente se preguntará, oye, pero si yo mando un mensaje de WhatsApp, bueno, pues se calcula que crear un sticker solo puede tener un gasto de 5 litros de agua. Hemos Mm. hablado que un centro en todo el año puede gastar unos 500.000 metros cúbicos. Un metro Mm. cúbico son 1.000 litros de agua, por lo tanto el gasto también es enorme y descomunal. Y hay que hacer hincapié en que esta agua tiene que estar bien. Es decir, no puede ser cualquier agua porque si no corrompe los equipos, ¿no? Claro, y por eso entonces se quedan con el agua potable y le dejan a la gente el agua no potable. O sea, es decir, que hay gente en Estados Unidos que está bebiendo aguas residuales, es decir, pis y caca, porque los centros de datos han llevado el agua potable, ¿no? Lo cual es espectacular. Nosotros nos parece que además hay que añadir el impacto que tiene porque ese agua se evapora, ese agua se echa con otra temperatura al río, ese agua puede ir contaminada si no se trata de manera adecuada, ¿no? Entonces encima tienes que estar ejerciendo una vigilancia constante sobre las empresas para que encima lo hagan bien, ¿no? El informe del relator de la ONU que recomiendo mucho leer de Pedro Arrojo sobre el tema de el impacto de los centros de datos en el agua es espectacular. Es de un nivel de claridad de todos los impactos que puede tener a nivel social como a nivel ambiental enorme. Pero luego cuando te pones a mirar otros informes, vuelve a aparecer esta sensación de enfado y frustración de nos ocultan los datos y los datos son terroríficos una vez que los muestras, ¿no? Que llegas y dices, es que me cuesta asumirlos, ¿no? Me cuesta asumir la magnitud de estos datos de consumo de agua, por ejemplo. Había un informe de los Grandes Lagos, que es la superficie de agua dulce más grande del planeta. Una de las superficies, no la que más. Y decían que estaban amenazados por los centros de datos. Y tú decías, hostia, si una de las mayores superficies ya Grande. está amenazada, ¿de qué estamos hablando? Pero luego te pones a pensar y dices, a ver, que la selva, no sé cómo se llama, la selva del Congo, es un gran pulmón como el Amazonas y está amenazado también por el coltán y la extracción de recursos minerales para tema digital, ¿no? Entonces, el daño que estamos haciendo al planeta en cada uno de estos pasos a mí me parece terrorífico, pero el daño en las personas, las generaciones que se van a quedar impactadas por todo esto, me acaba de apuntar un curso así como haciendo publicidad. Sí. No, sobre una de las áreas que conozco menos, que es como todo el impacto de la basura electrónica, en una de estas plataformas que se llama Future Learn, así pronuncia manchego. Y es gratuito, ¿vale? Lo hace, creo que es, no sé si es la ONU o algo así. Y y entonces te habla de todo el impacto en la salud, en la gente y demás, de toda la basura electrónica, ¿no? Entonces, hay tantas cosas por atajar en este problema, ¿sabes? Tanta gente que intentamos hacer como que sus vidas no nos importan y sus ecosistemas no nos importan, que, bueno, yo animo a la gente que empiece a buscar información. ¿Por qué no? Apuntaros también a este curso que seguro que Ah, es podéis aprender. gratuito. Y Es Waste, no sé gratuito. qué. Ah, y luego están los libros de Jerry McGovern, que se escribe como McGobierno, también parece un nombre inventado, pero no. ¿De qué tratan? Sobre basura electrónica también. Sobre basura electrónica también, ¿eh? Así que es un tema interesantísimo que hemos tratado un poquito, pero que evidentemente si entráis más, pues seguro que aprendéis muchísimo y que es un tema básico, ¿eh? Todo esto que hemos estado hablando, porque al final no solo hablamos de medio ambiente, porque la gente puede pensar, bueno, es que son unos románticos de los océanos o de los bosques. Bueno, es que vivimos de ellos, esto en primer lugar, y después que también todo esto tiene unas connotaciones sociales evidentes, evidentísimas como estamos viendo, ¿no? Hablábamos de CO2, de este gasto también. Bueno, se calcula que ahora mismo los centros de datos pueden emitir entre un 2 y un 4% de todas las emisiones globales que contribuyen al efecto invernadero. En fin, un desastre. No nos deprimiremos, pero a partir de ahí, Aurora, y vosotros también os dedicáis a eso, ¿qué soluciones puede haber? Es decir, ¿qué alternativas tenemos a todo este boom?
La primera regular. Sí. Madre mía, me veo diciendo la cosa más aburrida del mundo, pero la cosa más lógica, ¿no? Pero sí, hay que regular, hay que crear leyes, hay que pararle los pies a estos gigantes y tenemos que pararlos entre todos. Entonces tenemos que regular, tenemos que hacer leyes que les obliguen a decir el consumo de gasto de agua, de energético y demás. Tenemos que obligarles a que cuando plantean un proyecto, sea donde sea, no lo hagan de una manera tan poco racional que parezca... O sea, no puede ser que en Aragón se plantee un centro de datos sin pensar cómo va a afectar en el resto del mundo, porque el centro de datos de Aragón consume CO2 y por tanto impacta a nivel de cambio climático en todo el mundo, aparte de toda la cadena de suministros, ¿no? Entonces se está planteando como si estuviéramos desconectados, ¿no? Como si no importara lo que pusieras en cada torao eh, y no fuera a afectar en Cataluña, ¿no? Como si yo te retiro, por ejemplo, este ejemplo del agua a mí me parece fascinante. Si yo pongo 34 centros de datos en Aragón, ¿qué pasa con el agua en Cataluña? Que no llega. A mí no, y mira que tenéis buenos ríos grandes y demás, pero es que no va a llegar porque va a secar los ríos, los acuíferos y todo lo que pille por delante. Entonces, lo primero, regular. Lo segundo, necesitamos más transparencia. Y eso se consigue tanto por parte de los políticos como de la ciudadanía que lo tiene que pedir y exigir constantemente. Yo sugiero que la gente aproveche y empiece a hacer peticiones de transparencia a sus ayuntamientos, que ya ahora es muy sencillo porque ahora con la web hay una ley de transparencia que obliga y preguntarle con quién os habéis reunido, cuál es vuestra posición sobre los centros de datos, ¿vale? Empezar a preguntarle. En siguiente lugar, desescalar digitalmente. O sea, apostar por el decrecimiento digital es lo más importante. Vale que a lo mejor en tu trabajo te obligan a utilizar la IA y no te queda otra porque te despedirían, pero no aceptes de primera. O sea, que no den el sí por respuesta asumido, sino que tú muestres resistencia en cada una de las cosas. Y donde tengas poder de elección, por ejemplo, en tus grupos activistas, en tu vida cotidiana, no se usa la IA bajo ningún concepto. O sea, porque no solamente hace daño a nivel medioambiental, la hace a nivel democrático, la hace a nivel de derechos laborales de terceros, entonces no se usa la IA. Se reduce lo digital para las cosas necesarias y empezamos a pensar, por ejemplo, en el tema de la alargalescencia, el diseño pensado para reparar, es decir, que vosotros queréis comprar un nuevo electrodoméstico porque de segunda mano no se encaja. Bueno, pues mirad, por ejemplo, en las web francesas que te dicen el índice de reparabilidad. No sé si conocéis este truco, pero es maravilloso. Tú te vas a comprar un frigorífico, lo miras en una web francesa y luego te lo compras en Cataluña. ¿Sabes? Entonces, y entonces pedimos que haya leyes aquí en España de larga licencia similar. Juntémonos en Repairs Café, que son lugares donde la gente se junta a arreglar sus dispositivos electrónicos y de esa manera tener una conversación con respecto a la tecnología, ¿no? Hagamos pactos de familia diciendo no queremos que nuestros hijos utilicen los móviles antes de tiempo porque estamos enganchándoles antes de tiempo a una tecnología que no van a poder dejar. Planteémonos usar software libre, ¿vale? Que no lo soluciona todo, pero es una manera de ir reapropiándonos de la tecnología a nivel de usuario y alcanzando una cierta soberanía digital. Es decir, tengamos la conversación pública y en común sobre los impactos de la tecnología y cómo salirnos de ella. Ahora, porque ahora nosotros, por ejemplo, estamos grabando pues esta entrevista a través de una plataforma que es en directo, que es Zoom, que seguramente, esto ya no lo sé, seguramente pues también pertenece a uno de estos grandes grupos. Entonces, estas cosas, ¿cómo hay que hacerlas? Hablas de alternativas digitales, ¿no? Pero ¿dónde se puede encontrar información sobre estas alternativas, sobre estos canales? Pues mira, existen muchos. Por ejemplo, yo utilizaría Jitsi en vez de Zoom, ¿no? Que es otra una plataforma de software libre. Y uno de los grandes referentes que tienen básicamente todas los servicios gratuitos, una cooperativa que lleva 30 años, es Framasoft. Entonces, Framasoft tiene una cantidad de servicios digitales en Francia, pero bueno, es que de uso para la gente común. Luego en Cataluña tenéis un montón de cooperativas y lo miraría a nivel de economía social y solidaria, entraría en REAS. Miraría en el territorio de cada uno y diría, bueno, a ver qué cooperativas hay que den servicios tecnológicos y entonces estás luchando por el trabajo porque son cooperativas, son de software libre, te pueden alojar tu propia nube para tu trabajo, tus cosas, ¿no? La manera más fácil es salirse por el correo, ¿no? Empezar con el correo electrónico y decir, bueno, me hago un correo electrónico aparte, que es el que voy a utilizar a partir de ahora, y que esté en un sitio seguro, ¿no? Es que no sea ni Gmail, ni Google,
ese tipo de cosas. Y por supuesto las redes sociales. Las redes sociales recomiendo fervientemente Mastodon, que es una red, bueno, es uno de los nodos dentro de una red que se llama Fediverso y que hay muchísima gente que tiene un punto de vista de tecnología crítica, donde el algoritmo no está, no hay algoritmo de recomendación, con lo cual se puede estar de otra manera. Y hay dos campañas que recomiendo para unirse a Mastodon: Vámonos Juntas y La Furgo. La Furgo es específica de Cataluña y te dice, bueno, qué nodos, qué sitios serían recomendables, cómo empezar en Mastodon. Entonces, con estas campañas nos podemos unir, nos podemos empezar a tener una red social ya con una gente diferente y que tiene unos valores más parecidos a los nuestros. Pues ya veis que tenemos trabajo. Tenemos que cambiar todo esto si es que queremos también incidir positivamente. Al final son pequeños cambios, te lo tienes que mirar un poco al principio. Pero oye, vale la pena el esfuerzo, saber cómo va esto, saber las alternativas que tenemos y nos lo has explicado y contado perfectamente. Aurora, ya no sé si para acabar puedes remitir también a la gente de qué manera pueden colaborar. Vosotros al final me parece que sois poca gente, os dedicáis a difundir desde Tu Nube Seca Mi Río, que también os invito a seguir todas las charlas que hacéis, ¿no? Pero no sé si de alguna otra manera puede colaborar la gente con este trabajo y con vosotros. Pues de momento ahora mismo tenemos una gran campaña, toda la coalición de resistencias contra centros de datos en Aragón, que se llama, que estamos haciendo un litigio estratégico contra Amazon. Entonces, si queréis aportar económicamente, en mi grano de arena podéis encontrar la información. Y allí, pues apoyarnos también económicamente para poder pagar peritos. Una cosa también súper aburrida, pero las típicas cosas que hacemos, las resistencias que necesitamos dinero para pagar abogados contra estos gigantes tecnológicos. Entonces, por supuesto, contactarnos en Tu Nube Seca Mi Río para cualquier duda e información. Y bueno, si sois docentes y demás, también contactarnos porque estamos haciendo unidades didácticas para que la gente pueda llevar esta información a sus aulas. Es interesantísimo también que esto llegue a las escuelas, a quien tiene que llegar desde la educación, y que se sepa, como mínimo que se sepa, a partir de ahí que la gente pueda valorar, ¿no? Pero como mínimo que estos datos, esta información trascienda, porque ahora mismo, como hemos visto, no lo está haciendo. Aurora Gómez, muchísimas gracias. Hoy esperamos hablar más en un futuro. Esperemos que estos centros pues no tripliquen, que tripliquen para abajo, si acaso, y que bueno, que aprendamos también nosotros a usar alternativas y a decrecer un poquito. Gracias por el trabajo que estáis haciendo, gracias también por atendernos hoy y por explicarnos también. Vale, muchísimas gracias.